Este podcast se presenta con el apoyo de Santa Tirsa, Confacesar, Oleoflores y Azoproacol. Bienvenidos nuevamente a Café con Quique, este ritual de las ideas, donde las conversamos de manera cálida, con cercanía y con mucho afecto. Esta vez nuestro invitado es Alejandro Gaviria, es ministro de Salud por 6 años. También es ministro de Educación de Petro por 6 meses. Igualmente es escritor, columnista, es rector de la Universidad de los Andes. Candidato también lo fue a la presidencia. Ahora más adelante sabremos para dónde va. Y vamos a iniciar este podcast hablando de salud, pero los acontecimientos de hoy día con el asesinato de Miguel Uribe. Vamos a hablar inicialmente de Miguel y luego de otros temas de país y por supuesto de salud. Bienvenido, Alejandro. Enrique, muchas gracias por, no sé si deciste Quique o no, me parece. Quique. Confianzudo. Quique, como es Café con Quique. En todo caso, gracias por la invitación, Quique, complacido de estar aquí. Y bueno. Te quería preguntar sobre el asesinato de hoy, de Miguel Uribe, porque puede ser un punto de inflexión que va a cambiar el comportamiento electoral o los resultados electorales de aquí al 2026. Yo creo que puede ser un rompe, y que ese rompe quizás nos va a llevar a la búsqueda de los extremos o de la moderación, de elegir para el 2026 un líder fuerte, que lo hay aquí en Latinoamérica con un Bukele, con un Meli, pero también lo hay en otras latitudes del mundo. Uno ve a Erdogan, o ve a Trump, o ve a Putin, o ve a Modi en India, o Xi en China, pero digamos que allá no hay proceso electoral, pero digamos que hay una ola de líderes fuertes que han derivado, que se hacen autocracias, ¿no? Y limitaciones a las libertades. ¿Tú crees que aquí hay un rompe con la muerte de Miguel Uribe y si vamos a la moderación o vamos a un comportamiento que nos va a llevar nuevamente a la polarización? Yo dividiría la respuesta en dos, Quique. La respuesta más honesta no sabemos todavía. Ha sido muy pronto. Las consecuencias electorales, políticas de este atroz asesinato no se conocen todavía. Pero yo quisiera enfocarla como en dos partes, porque la política tiene dos dimensiones. La primera, que va a pasar con la opinión pública. La va a mover más en la búsqueda de ese líder fuerte, sobre todo en el tema de seguridad. No sabemos todavía. Yo creo que puede haber dos, incluso, consecuencias diferentes. O sea, no va a ser mayoritaria. Una sí, la búsqueda de un líder fuerte, la seguridad como el tema predominante de la campaña, pero también esto puede ocasionar un movimiento en un sentido más contrario, decir, el país quiere otra cosa. El país quiere más estabilidad, el país quiere una paz política, el país quiere un líder que tenga unas palabras más tranquilas. Eso puede pasar también. Yo creo que va a pasar de una y otra manera al mismo tiempo. O sea, una gente va a pedir un liderazgo fuerte. Ahora hablamos un poco de eso, porque esos liderazgos fuertes también son antidemócratas, algunos de ellos, sí. Es preocupante. Pero yo creo que no va a ser ese un sentimiento unánime, es lo que estoy diciendo. Yo creo que hay gente que va a demandar un liderazgo tranquilo también al mismo tiempo. Eso de un lado. De otro lado, ¿cuáles son las consecuencias políticas? Porque la gran pregunta política no es todavía sobre el estado de la opinión pública, que yo creo que se va a definir el año entrante. Incluso yo diría, Enrique, qué cosas van a pasar de hoy hasta allá, que son imprevisibles, que también van a tener una consecuencia y un efecto. Y esto va a acelerar las uniones, esa proliferación de candidatos va a cambiar, esto va a llevar a un rearreglo de ciertas fuerzas políticas. Y lo primero que ha pasado es, en mi opinión, preocupante. Yo he visto una radicalización, en particular del expresidente Álvaro Uribe, de ese conflicto que viene del año 2016 con el presidente Santos, se profundiza. Y eso hace que ciertas alianzas de la derecha con ciertos sectores de centro y derecha hacia el centro comiencen a parecer hoy más inviables. O por lo menos esa es una primera consecuencia muy de los primeros días después de esta tragedia, por decirlo de alguna manera. Y eso me parece preocupante porque está radicalizando ciertas fuerzas políticas y está haciendo inviables ciertas alianzas que yo veía como probables y que podrían ser benéficas para el país, hoy no parezcan posibles.
Pero digamos que quizás este asesinato de Miguel Uribe puede ser el acta de defunción de la izquierda para el 2026, para las presidenciales, o del petrismo por lo menos para el 2026, para las presidenciales. No hay posibilidad alguna ahorita de que Petro con algunos de sus candidatos se haga reelegir. Si fuéramos a examinar esta pregunta, que es una pregunta empírica, perdón hablar como académico, Sí. yo tuve una serie de tiempo, ¿cuál es la probabilidad de que alguien de la izquierda sea elegido y pasa esto, primero el atentado y después la muerte de Miguel Uribe? Yo no la veo teniendo ese impacto tan grande. Yo creo que sí ha movido más las fuerzas hacia la derecha, pero como que esto marcó una tendencia definitiva y que ya borró de cualquier posibilidad a un candidato de la izquierda o la centroizquierda, creo que es apresurado. Que yo no sería capaz de hacer ese juicio tan definitivo todavía. Okay. Yo creo que quizás tú o alguien, o no sé de dónde viene tu pregunta, está sobredimensionando. Yo creo que la cosa está todavía más incierta. Pero si hay una radicalización de la derecha, esa derecha también se está quedando un tanto sola. Exacto, por eso Sí. se radicaliza mucho la derecha y se puede quedar sola. Y eso puede dar lugar a que la centroizquierda, unido con algunos sectores de centro, tengan alguna posibilidad. O sea, no sabemos todavía las consecuencias políticas. Pero digamos que ahorita hay unos pronunciamientos, por ejemplo, de la viuda de Miguel Uribe, de María Claudia Tarazona, donde dijo: rechazo cualquier acto de venganza o de violencia en nombre de mi difunto esposo Miguel Uribe. Eso me parece... Pero también, Ojalá, ¿no? Que eso sea, dijéramos, pero también la otros posición mensajes de la sociedad. Claro, y lo que tú decías, Alejandro, ahorita cuando hablabas de que esto puede acelerar también una unión. Eso que uno cuando va a la calle, cuando uno va a provincia, cuando uno camina a este país, lo está sintiendo. Un sentimiento popular que le está pidiendo a los candidatos y a los dirigentes unidad, o por lo menos unas reglas del juego, por lo menos un proyecto colectivo que le permita salir de esta horrible noche, como lo dijo hoy el papá de Miguel Uribe en el sepelio de su hijo. Es decir, que ojalá que el 2026 salgamos de esto, y es una oportunidad. ¿Tú cómo ves en ese sentido de que se pueda generar en diciembre, porque Sergio Fajardo me dijo de que en diciembre se reunía con los candidatos, pero también Juan Daniel Oviedo me dijo lo propio, que hay un sentimiento colectivo, pero también José Manuel Restrepo y también Mauricio Cárdenas, todos ellos que han estado Todos están echando carreta. aquí en Café Todos con Quique. están diciendo que se van a unir, pero ninguno ha dado un paso cierto en ese sentido. Sí, dicen, sí, vamos a ver qué pasa. Yo creo que hay un momento en que cada uno está diciendo, me quiero dar la oportunidad. Y todavía no es el momento de la verdad. Y esperemos hasta noviembre, diciembre, Pero es que es válido que cada a ver quien... ese juicio implacable de las encuestas, cómo depura esta situación. Pero va a ser a la fuerza la depuración. Yo no creo que en este momento no parece viable o no está todavía un procedimiento centralizado en el que todo el mundo esté de acuerdo. No parece estar todavía ahí. Y todo ese grupo es heterogéneo, es plural. Hay diferentes visiones del cambio social, diferentes visiones de la política. Pero es que, por supuesto, es que la unidad tiene que hacerse, a mi modo de ver, del centro a la derecha, si quieren tener alguna viabilidad política y electoral para el año entrante. Yo no veo a ninguno de ese grupo de que te mencioné reuniéndose con Bolívar o con Quintero o con Pizarro. No, para nada, para nada. Porque sería, por supuesto, un suicidio político de tipo electoral. Pero yo veo lo que yo oigo en estas conversaciones, que todas tienen también un halo como de misterio, ¿no? Hay como 3 o 4 posibilidades de unión. Hay una de algunos candidatos más centristas que dicen nos vamos a poner de acuerdo tarde o temprano, donde puede estar Juan Daniel Oviedo, donde puede estar David Luna, Mauricio Cárdenas, otros. Hay otra de los partidos tradicionales y este grupo, poco diluyéndose de exgobernadores y alcaldes, que dicen ahí nosotros vamos a hacer una plataforma. Sí. Esas dos tienen algún traslape. Hay otra de los outsiders de derecha. Abelardo de la Espriella dijo, no, pues yo me uno con Vicky, pero esperemos a ver quién le gusta la opinión. Hay otra al Y interior. vi que le dijo que no lo aceptaba. Sí, hay otra al interior del Centro Democrático. Entonces todavía estas conversaciones están empezando. Mientras tanto la izquierda sí está más organizada. Ellas tienen una consulta en octubre, o ellos tienen una consulta en octubre y otra primaria
en marzo. En marzo. Bien definidos. ¿Cuáles crees que son los temas que van a conectar con la opinión pública para las elecciones del año entrante? Yo creo que el tema de seguridad va a estar bien arriba. Yo creo que la economía siempre es un tema, aunque la economía colombiana no está del todo mal. Eso hay que reconocerlo, podríamos hablar de eso adelante. Yo creo que hay preocupaciones con el tema de salud. Sí. Yo con el tema de salud tengo un pequeño paréntesis porque tengo un ejemplo que me parece inquietante, que es el caso de México, donde destruyeron el equivalente al régimen subsidiado de Colombia que llama el Seguro Popular y no tuvo ningún efecto electoral. Podemos hablar de ese tema también más adelante. Y yo creo que el tema de corrupción, Enrique, es que resulta, en mi opinión, inaceptable que nosotros tengamos evidencia definitiva de que básicamente hubo un intento por comprar el presidente del Senado, el presidente de la Cámara, la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, muchas comisiones del Senado, y eso no le importa al país. Eso es inaceptable. Pero también yo creo que hay que sumarle a otra crisis más, que es la energética, por ejemplo. Sí, la energética, y la pero fiscal. esta es una crisis más empresarial. La fiscal va a ser muy importante a la hora de gobernar, va a ser fundamental. Y yo creo que la fiscal va a tener en la campaña un tema distinto, no tanto la fiscal, que se parece un tema de economistas, sino asociada a la corrupción, al gasto innecesario, a lo que Mauricio Cárdenas ha llamado el empleo militante, que se parece mucho a la corrupción, Sí. a los excesos del gobierno, a estos viajes de algunas amigas del presidente por todo el país, a ese punto donde la ineficiencia comienza a moverse hacia algo que podríamos llamar incluso ya corrupción. O sea, el aprovechamiento y la dilapidación de recursos públicos para intereses políticos o privados. Y detrás de cada una de estas multicrisis que hay, habrá mucha mentira, mucha posverdad. Pero lo que pasa es que, a fin de cuentas, la realidad tiene algo que es muy importante, que llega porque llega y pega duro. Y la realidad terminará desvirtuando las mentiras que hay detrás, aunque sean gubernamentales, y me refiero al tema de la salud, que quiero que comencemos a adentrarnos en ese tema, porque la salud ya se metió en los hogares de las personas, Sí. en la piel de la gente y sobre todo en de la familia pobre. Eso ¿Cuál está crees? metiendo poco a poco, empezó con los pacientes de enfermedades raras, siguió con ciertos pacientes de enfermedades crónicas y ahora está llegando a casi todo el mundo. Tiene manifestaciones todavía dispares en el país. Está afectando sobre todo a aquellas regiones del país donde la nueva EPS es importante, que es la EPS más grande del país, intervenida por el gobierno, en un proceso caótico de, podríamos llamar, entropía permanente. Yo del salud quisiera, como para ordenar la discusión, como decir tres cosas, Enrique. La primera, como diagnóstico, ¿qué es lo que verdaderamente está pasando? Todos los sistemas de salud tienen problemas que uno podría llamar crónicos, de insostenibilidad, por el envejecimiento de la población, por el crecimiento del precio de los medicamentos, la llegada de los medicamentos biotecnológicos, por la misma naturaleza de los sistemas de salud, el aumento de las demandas sociales y demás. Colombia los tiene y los ha tenido crónicamente. Tuvimos una emergencia social fallida del presidente Uribe de 2002-2010. Cuando yo entro a ser ministro de Salud en el año 2012, había una crisis de que se llamó de los recobros en su momento. Las crisis siempre han estado ahí. ¿Qué es lo que ha pasado esta vez distinto? Que el gobierno no ha tenido ningún interés en resolverla, sino en agudizarla. Primer tema. Segundo, que el gobierno tomó decisiones deliberadas de desfinanciar el sistema y dedicar buena parte de los recursos públicos a una estrategia clientelista de equipos territoriales de salud que, en mi opinión, como están diseñados sin ningún modelo de atención, no tienen ningún efecto. Tercero, las intervenciones de muchas de estas EPS, en particular yo quisiera poner la nueva EPS como el foco de atención, ha agravado los problemas, y si a eso le sumamos la destrucción del sistema de salud de los docentes públicos, todas estas historias comienzan a juntarse. Y viene lo que tú decías, la posverdad, el relato francamente mentiroso de confundir las deudas del sistema de salud de Colombia con robo de recursos. El presidente ha llegado a decir que se robaron 100 billones de pesos. No tiene ningún sentido para ninguna persona que haya pensado por 2 minutos en este problema. Incluso las deudas reconocidas, que pueden ser de 20, 25 billones de pesos, no significan que se están robando la plata. Significan que el sistema tiene un déficit estructural, como lo tiene el sistema francés, inglés y español, que son públicos. Y esa narrativa del gobierno de agudizar los problemas para darse la razón y señalar a otros es difícil de combatir. Hay una verdad trágica del discurso político, es que decir una mentira es muy fácil, desmentirla es muy difícil. Así es.
Háblame un poquito de lo que hablaste anteriormente sobre México, sobre la experiencia Sí. de México, para que nosotros las conozcamos, porque yo tampoco la conozco. Mm. Y los... Para explicarte esa experiencia, quiero darte un ejemplo y para conectarnos un poquito con Sí. la gente. La gran ventaja del sistema de salud de Colombia, Enrique, es lo que se llama protección financiera. La protección financiera está centrada porque el sistema de salud de Colombia es un sistema de aseguramiento que nació alrededor de la seguridad social, en que si tú tienes una enfermedad grave, el acceso a tratamiento no depende de tu capacidad de pago. Y que si tú eres un enfermo renal crónico y tienes que ir a diálisis 2 o 3 veces a la semana, es una enfermedad de alto costo que puede valer 3, 4, 5 millones de pesos al mes, tú no te tengas que endeudar, ni vender el negocio familiar, ni apelar a la caridad pública de una manera que sea indigna. Y eso lo hizo Colombia y lo había hecho México a menor escala en lo que se llamó el seguro popular, que es el régimen subsidiado. O sea, le permitía a familias pobres sin aseguramiento un seguro subsidiado por el Estado para acceder a tratamientos de alto costo. La última vez que yo estuve en México, porque una tía de mi esposa que vive allí, hablé con una persona que me encontré en la calle, empezamos a conversar y le hice la pregunta obvia: ¿qué pasa si usted o un familiar se enferma de cáncer? Y lo que me dijo de manera inmediata fue: me muero. O sea, resignadamente aceptaba que no tiene plata para pagarlo y no iba a acceder a ningún tipo de tratamiento. Y esa pasividad me llamó la atención por sus consecuencias políticas. Ahora, yo espero que en Colombia, que tenía una protección financiera mayor que en México, y teníamos lo que llama el derecho fundamental a la salud, que a mí me gustaba mirarlo, Enrique, no como un tema jurisprudencial o la ley estatutaria o lo que decía la Corte, sino como un empoderamiento de los ciudadanos. Que la gente proteste. No podemos regresar al pasado, no podemos volver a una época de indignidad de los años 80. Así es. Los pacientes, que son los que están sufriendo, tienen que levantar la mano, sus familias. Y eso, creo yo, y espero que así sea, tiene que ser un tema de la campaña presidencial, porque yo no estoy diciendo que el gobierno de Gustavo Petro inventó todos los problemas del sistema de salud, pero no me queda ninguna duda, así lo muestran los tiempos, que los agravó quizás de manera deliberada y yo podría decir criminal, y que nos ha llevado en muchas regiones de Colombia al borde de una crisis humanitaria. ¿Qué habría que hacer? ¿Qué harías tú? Dime 3 cosas que harías tú si fueras el presidente de la República el 7 de agosto del año entrante. Hay que dividir el problema como en 2 partes, Enrique. Lo que hay que hacer coyuntural ya y lo que hay que hacer estructural para ir mejorando el sistema y que esto no vuelva a pasar. Lo coyuntural tiene 2 partes. Primero, ¿qué va a pasar con las EPS intervenidas? Lo que yo haría el 7 de agosto es poner un equipo de trabajo y decir: en 6 o 8 meses tenemos que tener una historia para devolverles a los antiguos dueños algunas de estas EPS. ¿Cuánto tiempo te demorarías en devolverlas? Es que ahí va a surgir una pregunta muy complicada. Yo vi que Mauricio Cárdenas dijo que las va a devolver el primer día. Sí. Está echando carreta. Eso no se podía hacer. ¿Por qué? Porque hay una pregunta que van a preguntar de manera inmediata ellos, los antiguos dueños, por ejemplo, las cajas de compensación con la nueva EPS y esos pasivos que se acumularon desde el momento de la intervención hasta ahora. ¿Quién los va a cubrir? responde por ellos? ¿Yo? Okay. ¿Cuáles son? ¿Cómo Sí. vamos a hacer las cuentas? Sí. ¿Cómo vamos a hacer esa transición? ¿Quién es el responsable? Sí. Y eso va a pasar en Sanitas también. Y De eso acuerdo. necesita un trabajo de debida diligencia que no va a hacerse en un día. De acuerdo. Entonces, por eso yo digo, hay que tener un equipo y hay que Sí. tener las cuentas claras y hay que mirar las implicaciones financieras y jurídicas de ese tipo de operaciones. Yo no sé si diciendo la verdad se ganan muchas campañas, pero es una parte de la ética pública, Enrique. Sí. Entonces, primero Eso, Primero eso. ¿Qué vamos a hacer con las intervenciones? Segundo, es yo tengo que devolverle la confianza a los agentes del sistema en el regulador, porque el regulador perdió toda la confianza. Cuando la EPS Sura dice hace un año largo que yo me retiro del sistema porque no puedo asumir el riesgo financiero, estaba utilizando la palabra que no era. No era el riesgo financiero. No era el riesgo de que yo hoy tenga muchos siniestros y mañana tenga menos, entonces tengo que hacer un puente en el tiempo entre una cosa y en la otra. Era que la unidad de pago por capitación estaba mal calculada, que el regulador no estaba dispuesto a entrar en esa conversación y yo no puedo estar en una alianza pública-privada cuando el regulador está loco. Y al regulador le dice la Corte haga las cosas bien y él le mama gallo a la Corte permanentemente. Entonces, es decir, mire, yo tengo este equipo y esto va a funcionar así. Y si me preguntas hacia el futuro, hubo un intento de reforma que no funcionó bien en la primera década de este siglo que llamó la CRES, la Comisión de Regulación en Salud, por muchas razones de diseño puntuales. Esos temas complejos, Enrique, de la política pública, que hay una buena idea que no se implementa bien,
Y eso no significa que esa idea no fuera buena inicialmente, sino que hay que implementarla mejor. Una comisión de regulación de ese estilo tendría sentido hacia adelante. Ya estamos viendo qué pasa cuando el ministerio es un mal regulador. Devolver la confianza en general. Y lo otro, la plata. Hay que estabilizar financieramente el sistema. Se puede hacer con bonos de deuda pública. Yo intenté en su momento, con la crisis junta de Caprecom y Saludcop, tener un fogafín de la salud. Trabajamos con el Ministerio de Hacienda. Eso se puede hacer para una estabilización financiera. Las crisis financieras, eso es una enseñanza que viene de todas las crisis, incluso del sector bancario, generalmente demoran 3 veces más en resolverse de lo que logran en gestarse. Esto para decir, ahí tiene que haber un principio de realidad en esto, que este es un problema difícil y quien prometa una solución inmediata está echando carreta. Ok. Sí. Carreta con Quique, ¿no? Sí. Sí. Y hablando de salud, y ya vamos a pasar al segundo momento de este podcast, que es el momento cálido que yo le digo. Me perdonarás el exceso de énfasis en el tema de la salud, pero yo trabajé 6 años en ese tema, hermano. Y me da tristeza lo que ha pasado, me da tristeza esta destrucción, me causa indignación, me da tristeza como esa doble condición de acabar algo y generar una campaña intimidatoria y de propaganda para denigrar de los otros, ¿no? Claro, y también denigrar de entidades tan respetadas y reputadas como la Fundación Santa Fe, no, con lo que pasó de los médicos, hace que poco, los médicos... de los médicos que se tomaban el tinto acá en la 93. Mi hijo es médico, está haciendo la residencia en radiología, R4, y me dice de los problemas que ya tienen un tanto el sistema, que él lo ve como médico, donde lo está practicando, y va desde ya algunas carencias de medicamentos. Sí, es que hay cosas que nunca habían pasado. Las historias que yo oigo todos los días de enfermos crónicos, siempre recibí mis medicamentos para la diabetes, nunca tuve problemas, ahora los tengo. Pero los centros hospitalarios ya están acusando inclusive dificultades para la obtención de medicamentos. Completamente. Las compañías farmacéuticas tienen una cartera tan grande que desde sus casas matrices le han dicho tenemos que mantener los inventarios a raya. Esto está generando todo tipo de traumatismos. Y también el tema de confianza que tú te referías antes, que es que uno, si mira el tema de la inversión privada en el sistema de salud, ha sido importante en este país. Aquí en Bogotá, con los nuevos hospitales y clínicas que le ha hecho el sector privado, en Bucaramanga igual con Ardila Lule, con Sarmiento, en Barranquilla, en Medellín. ¿Cómo hacer para atraer inversión privada, inversión extranjera para la construcción de hospitales? Porque lo público, pocón, y lo que ha construido, pues no funciona, y muchos se lo roban. ¿Cómo atraer inversión privada para el sector salud? El sistema de salud de Colombia estuvo basado en una alianza público-privada. Yo creo que hubo un desarrollo de los servicios hospitalarios privados de alta complejidad muy importante. Incluso lo vimos en la pandemia, en capacidad de unidades de cuidados intensivos. Colombia tenía una infraestructura casi de país desarrollado, lo vimos en la pandemia. Sí. Eso puede seguir funcionando. Lo que no queremos, Quique, que pase, es que eso pase para el 20% de la población que puede pagar seguros privados, sino que siga ocurriendo lo que ocurre, que muchos de estos hospitales, los que tú mencionas en Bucaramanga, en Medellín, el Hospital Pablo Tobón Uribe, la Clínica Foscal en Bucaramanga, están abiertos a todo el mundo por el sistema de aseguramiento. Y eso es lo que tiene que seguir ocurriendo. Para conectarme con la pregunta, porque había quedado en punta una partecita, y es hacia el futuro, cuando se estabilice el sistema, se recupere la confianza, se resuelva la encrucijada de las EPS intervenidas, hay una serie de reformas que yo tengo en mente. Una, se necesita mucho mejor sistema de información. Hay reformas ya muy técnicas. Yo desmontaría los presupuestos máximos y volvería a un sistema distinto de observación. Yo creo que Colombia necesita un gran centro centralizado para las enfermedades raras. Yo creo que Colombia necesita lidiar con la concentración del riesgo en algunas EPS, eso que llaman mecanismos de ajuste ex ante y ex post, fortalecerlos, algunos existen ya. O sea, se pueden seguir haciendo reformas. Yo que he reflexionado sobre el cambio social tanto, que hay una cosa como complicada, incluso política. A veces las reformas menos espectaculares, las que son más difíciles de vender políticamente, son las que más impacto tienen. Y que no son grandes reformas para la campaña, pero a la hora de gobernar son reformas importantes. Hablando de reformas, y para terminar este tema de salud,
¿tú qué recomendarías en la reforma que está en la Comisión Séptima de Salud? ¿Es mejor hundirla? ¿Es mejor comenzar a trabajarla con el nuevo gobierno en el 2026? ¿O sacarla, si hay algún espíritu de concertación y si hay ambiente para ello? ¿Qué propondrías tú al país o qué le dijeras tú a los miembros a los senadores miembros de la Comisión Séptima? No voy a decir lo que yo propondría, yo creo que se debe hundir, pero yo creo que los senadores están como en el siguiente dilema. Lo que pasó con la reforma laboral, que es hundirla sin discutirla, no salió bien para ellos. Yo creo que hay que discutirla. Y hundirla. Y bregar a mejorarla. Y como el gobierno no va a ceder, pues hundirla porque le hace daño al país. Okay. Genera un sistema disfuncional, no se saben bien las funciones, que lo que está pasando va a exacerbar o incrementar los problemas financieros, no resuelve ningún problema, crea otros. Y comenzar a trabajarla como una reforma 2026 con nuevo gobierno. Sí, que seguramente va a haber varias propuestas de origen parlamentario, hay que ordenar esa discusión, hay que tener una visión de largo plazo. Yo soy de la idea de las reformas permanentes. Sí, hay que resolver un problema, pasar al otro. Pero para que sea permanente... No me gusta la palabra reforma estructural. Pero para que sea permanente necesita ser concertada, necesita haber pactos políticos. Sí, y ir generando consensos, ¿no? Acuerdos parciales entre diferentes. Claro, para que el otro próximo gobierno... Claro. No la regrese, no le dé vuelta. Y que sin consensos no hay reformas duraderas. Y quiero amarrar este tema, articular este tema, enlazarlo con el otro momento de este podcast, que es el momento cálido que hablamos un poco de las personas. Y quiero amarrarlo el tema de salud con tu salud. Es decir, tu salud que sufriste hace algunos años con un tema de cáncer. El cáncer se dice de que cambia a las personas y a las familias también. Por lo menos la forma de ver la vida. ¿Te cambió la forma de ver la vida a ti, a tu familia? ¿Y qué enseñanza te dejó? Una sensibilidad distinta, sí. Sí. Yo la tenía. ¿Te volvió más? Una sensibilidad distinta, más espiritual. ¿Más espiritual? Sí, sin duda más espiritual. Pero no católico porque tú eres no católico, agnóstico. No católico, yo no creo, lo voy a decir claramente, no creo que después de esta vida venga otra vida. Yo creo que la vida es ahora. No creo en esas formas de trascendencia directa, pero sí creo ¿Te dio mucho miedo? Sí, me dio miedo a la muerte. La sentía, Quique, como una especie de, como, ¿se jala en una cuerda? Apagarnos. Así veo yo la muerte. Esta concepción que está en muchos poetas de que la vida es un paréntesis entre la nada y la nada, es la que yo he tenido desde que estaba en el colegio, ¿no? Eso no significa que yo no sea una persona espiritual y que no comparta muchas de las cosas que están en las religiones también, porque el espiritualismo y la religión se traslapan, ¿no? Yo creo, por ejemplo, en la unidad espiritual de los seres humanos. Si lo queremos poner en términos religiosos, que todos somos hijos de Dios. Creo en eso y me parece que el humanismo está basado en eso. Creo que si miramos el mundo con atención, en cualquier detalle está el universo. Creo que orar es desear con pasión y que eso está en la poesía y está también en cómo se hacen las religiones. Eso me quedó, ¿no? Sí. Muchas cosas buenas. Sí, quedaron cosas buenas. Cohesión familiar. Uno tiene que vivir la vida y la vida, Quique, siempre está basada en una contradicción, ¿no? Cuando nos sentimos muy tranquilos buscamos la intensidad y cuando estamos viviendo más intensa nos movemos a la tranquilidad. O sea, y yo he vivido la vida así, ¿no? Pero dicen que esos trechos tan difíciles que transita uno, oscuros, desiertos, cuando uno los traspasa, termina mejor persona. ¿Tú te crees ahora mejor persona? Es difícil juzgarme, ¿no? Sí, pero puedo mejorar. Es una tarea permanente. Sí, tratar de es ser una buena tarea permanente. persona. Y me gusta este tema estoico que uno debe pensar todos los días al final del día y que la virtud sea un fin en sí mismo y puedo ser mejor padre, por ejemplo. Ayer tuve una conversación con mi hijo Tomás sobre eso, ¿no? Sobre cómo juntarnos un poco más. Y me pareció bonito. Sí. Me dejó espiritualmente como... Mucha energía. Vuelve uno a la esencia, ¿no? A la esencia. Sí. Lloro con más facilidad después del cáncer. Del lado de mi papá, Jesús Gaviria era el hermano menor, ¿no? Poeta también. Y siempre le gustaba decir que éramos una familia de llorones, y creo que es verdad, ¿no? Pero ahora eso está ahí, esa mayor sensibilidad. Te volvió a ser más misericordioso. Sí, aunque uno no sabe juzgar de esa manera, ojalá los otros digan eso, pero sí, a mí me gusta habitar el mundo con cierta
compasión, ¿no? Como Hablemos... siempre tengo un sentido trágico de la vida, lo he tenido desde chiquito Sí. también, en el buen sentido, pero de que de alguna manera los seres humanos somos extraños en este mundo. Y que hay una extrañeza en todo, y que esa extrañeza tiene un lado bueno, y que hay una mirada asombrada. Y no me lo has preguntado, pero he habitado muchos mundos con cierto desajuste, ¿no? Si me preguntas por mi vallenato favorito, es Fantasía de Diomedes Díaz, porque dice eso, ¿no? Ese que escribe versos repleto de veranos estando en primavera, pues ese hijo de puta también soy yo, ¿no? Sí, tengo eso, he tenido esa parte. Bueno, no sé si un político debería decir todo eso, pero... Sí. Y hablando de tus mayores errores, pues lo cometemos todos, y más de uno y siempre, y seguirá hasta que nos vayamos de aquí. ¿Será que tu mayor error fue ser ministro de Educación de este gobierno de Petro? Que la gente no te lo perdona. Alguna gente no me lo perdona. O costará que te lo perdone. ¿Tú crees que fue tu mejor error? ¿Tú cómo te autoevalúas, Quique, los actos de tu vida? ¿Por las intenciones o por los resultados? De intenciones... ¿Cómo te juzgas? Cuando uno juzga lo que hace, No, ¿tienes en cuenta tus intenciones o tienes en cuenta los resultados? Los resultados. Sí, exacto. Mis intenciones eran buenas y yo no las cuestiono de alguna manera, porque la gente me pregunta por qué se metió allá. Sí. Y es difícil que a un político le crean esto. ¿Sabe ¿Pero por crees qué? que fue una equivocación? Porque, ¿Crees que fue una equivocación? ¿Lo reconoces como un error o no? Como una intención. ¿O como un aprendizaje, pues? No, fue un error. Político fue un error. Tuvo consecuencias políticas adversas. Yo creí que iba a haber un gabinete plural y no lo hubo. No quiero disculparme. Pero yo lo hice con la intención de aportarle al país. Y siempre, cuando estuve allí, alcé la mano, dije lo que pensaba. Nunca falsifiqué mis opiniones. Nunca fui desleal a lo que yo pensaba. Entonces, algunos quieren que yo suba de rodillas a Monserrate. Y tampoco. Sí, cosas que pasan en la vida y... Y se aprende. Sí, se aprende como todo. Y creces como todo. con eso. Ahora, yo no soy culpable de todos los errores de Petro, ¿no? He escrito un libro, he contado la historia, he tratado de decir por qué los liberales buscamos acuerdos parciales también entre diferentes. Y es un poco contradictorio, Quique, que empezamos esta conversación hablando de posibilidades de unión y que esas uniones se critiquen. Esa era unión que en su momento, con la información que teníamos, pues podía ser razonable. Te volviste muy viral cuando dijiste que a los 6 meses Petro comenzaba a tuitear, rompía las coaliciones. ¿Qué puedes decir hacia futuro de lo que pasará en el gobierno? ¿Cómo va a actuar Petro el año entrante? ¿O desde ya? No, radicalizado. Eso es una extrapolación, más de lo mismo. Él no está interesado en gobernar. Yo creo que su preocupación más grande es política y yo creo que jurídica también. Y voy a hacer una sola predicción que me preocupa. Vámonos al año 2026. Empieza un nuevo gobierno del 7 de agosto. Digamos que el sentimiento político predominante en Colombia, que sigue siendo el antipetrismo, y es el antipetrismo, Sí. lleva a un candidato de centro derecho. Sí. Digamos que un candidato que nosotros vemos como una persona preparada, o sea, un escenario positivo para dos personas como tú y yo que creemos en las políticas públicas y creemos en cierta razonabilidad en el manejo del Estado. Como alguien me dijo alguna vez, en cierto centrismo básico, que no es otra cosa que la aplicación permanente de cierta idoneidad. Tratar de tomar buenas decisiones y tratar de hacerlo con la mejor información posible, buscando consensos. Alguien así trata de gobernar. Esa persona se va a enfrentar a una oposición tenaz de parte del presidente Petro. Y esa persona va a tener una tentación, y es responder a esa oposición tenaz con señalamientos permanentes de corrupción, porque va a encontrar mucha cosa que mostrar. Que el libro blanco, que lo que pasa aquí, que lo que pasa allá. Entonces el próximo gobierno se puede volver una conversación entre Petro echándole la culpa de todo, incluso de su legado, el problema fiscal entre otros, y el otro diciendo, mire lo que yo encontré en Ecopetrol, mire lo que encontré en Hacienda, mire lo que encontré en Planación Nacional, mire lo que encontré en la SAE, que va a ser una locura.
miren lo que encontró el Ministerio de Y Educación. el otro que hacen de defendiéndose. todo. Exacto. Y ahí no se hace nada. Yo creo que tenemos un Y poco- eso puede pasar, y ese quizás es el escenario más probable. Entonces el próximo presidente va a tener que tener como dos formas de operar. Una es esa, si se quiere, porque, Sí. porque tiene que ser un... Interesante. No, tiene que limpiar Sí, claro. y reconstruir, pero no puede ser esa nomás. Así Tiene es. que tener una visión, Claro. tiene que saber para dónde vamos, tiene que responder las preguntas que están pasando y que nadie está diciendo nada. Los mercados laborales están cambiando de manera definitiva, para bien. Yo hice un ejercicio aquí que hace 3 semanas y mostré como el indicador de la situación económica. Antes de la pandemia, por cada punto se generaban 50.000 empleos, hoy se están generando 100.000. Estas ciudades están cambiando para bien. ¿Qué es lo que tenemos que fortalecer? ¿Qué tipo de empleo? El tipo de educación está cambiando, cómo Sí. vamos a movernos. De alguna manera el gobierno de Petro, que se llamó el gobierno del cambio, parece ser el gobierno de las nostalgias setenteras, ¿no? Se imagina una economía con industrialización de Sí. los años 70, que ya no Estatizada. existe en ninguna parte. Se imagina un mundo de reforma agraria casi que ni siquiera de los años 70, sino de hace 100 años. El último informe que hizo La Silla Vacía dijo, están entregando la tierra, pero nada está pasando. Sí. La agricultura ya no es eso, la agricultura está llena de tecnología Y si necesita no se menos hace tierra. un acompañamiento, termina simplemente en una especie de idealización de un mundo que ya no existe y una especie de asunto romántico que nada repercute en el bienestar de la población. ¿Qué vamos a hacer con el control territorial? Esas ideas necrofílicas que hablaba Moisés Naín, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Yo lo he llamado también, le di una vez una frase a Felipe González, que lo llamaba utopías regresivas. Y estas utopías regresivas en un doble sentido, porque nos llevan al retroceso y además quieren retroceder. En el fondo lo que estoy diciendo es inquietante, Petro es conservador. Claro. Él no es un hombre de este siglo, ¿no? Lo único es que tiene una interpretación del Capital de Marx y tiene un afán milenarista, ¿no? Él quiere ser quien anuncia el fin del mundo y al anunciarlo, quien lo evita. Cuando comenzaste a hablar que quizás el gobierno o el próximo presidente podría caer en una trampa aquella de que contestarle permanente a una posición, encontré esto, yo no hice esto. Lo estamos viendo un poco ahora también. Sí, Cuando los y mira un candidatos... poco lo que hace Federico Gutiérrez en Medellín. Es su conflicto con Quintero permanente es más importante que su misma acción de gobierno. Claro, y es la misma trampa que están cayendo los candidatos ahorita Tal de cual. contestarle todo a Petro. Me incluyo. ¿Te incluyes? Sí, sí, Y- hay y- que claro. practicar la autocrítica, a veces demasiado. Claro, demasiado. Demasiado. Un poco de ese, y hay más país que petrismo y que Petro, que cada vez es menos. Y a propósito, ¿para dónde vas? Ya terminando este podcast, en el 2026, candidato presidencial, una fórmula vicepresidencial, quieres ser senado, candidato a la alcaldía de Bogotá. Es decir, ¿cuál es tu destino político? Porque me han dicho de que quieres quizás, o estabas pensando ser cabeza de lista al Senado de la República, en la coalición de Mira, en la coalición de Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso. Yo inicié este año, Quique, con un objetivo. Y era seguir siendo un político relevante, para participar en el debate público, estar ahí, combinar mis actividades académicas, profesionales, literarias, si se quiere, con la política, hacer esa mezcla. Y eso funcionó bien como hasta mayo, junio, ¿no? Después me fui de vacaciones y ahora vengo. Cosas que ya sé de mi futuro. Yo no quiero ser un candidato presidencial por firmas, por ejemplo, eso lo tengo ya decidido. No he cerrado completamente la puerta de lo presidencial porque hay coaliciones que se están hablando y hay todavía Pero acontecimientos. el único aval que podrías tener ahí es el Partido Liberal, porque Sí. el nuevo liberalismo se lo dará a Juan Manuel Galán. El nuevo liberalismo, Juan Manuel Galán. Sí. El liberalismo o algunas de estas coaliciones que hay ahí, que ellos están diciendo que van a dar coavales. Hay algunas cosas ahí que pueden pasar, o hay acontecimientos. O sea, lo de Senado ha sido como lo más concreto, donde más han avanzado las conversaciones, donde he tenido conversaciones con algunos de los partidos tradicionales, Partido de la U y Cambio Radical, con ofertas concretas. para Senado. Para Senado, Cabeza de lista. cabeza de lista. Lo del nuevo liberalismo, que hubo una conversación que empezó un poco antes, ha encontrado como una especie de
¿cómo llamarlo? De veto. Obstáculo, calle ciega o hasta veto, ¿no? Pues la información que me ha llegado es que cuando se hace la coalición del nuevo liberalismo con Dignidad y Compromiso y con Mira, hubo un veto explícito de Jorge Robledo y Sergio Fajardo, que yo no podía ser la cabeza de lista, no sé. Pero tú te ¿Por reuniste qué? con Sergio Fajardo hace poco y pensé yo de que definitivamente habían pasado página también sobre esas fisuras que quedaron luego de ese ejercicio de las elecciones pasadas, cuando... Personalmente sí, pero yo no sí. sé si políticamente yo soy un indeseable todavía para algunos de ellos, no sé. Está lo del Partido Liberal, que sigo esa conversación. Está ahí como que los acontecimientos de Miguel Uribe y todo lo que ha ocurrido, yo creo que todos con cierto pudor hemos dicho, hagamos un alto en el camino por ahora, en lo que está ocurriendo. Entonces voy a estar ahí. Yo Vas a estar en lo público. Yo me siento un poquito, Enrique, contra el reloj, o sea, que ya tengo que tomar decisiones, que el tiempo está pasando, que ya estamos a menos de un año del cambio de gobierno, que las elecciones pues las de Congreso son en marzo, que toca tomar decisiones. ¿Y arrancar campaña? Y, Si te vas a lanzar. Sí, claro, arrancar. Sí. Dame algunos nombres de algunas personas que tú crees que pueden ser, va a estar en la puja presidencial para el 2026. ¿Quiénes creen que van a estar? Dame 3, 4, 5 nombres, o 2, o los que tú creas que serían la gran apuesta para el 2026. ¿O habrá alguno que todavía no ha salido y no esté dentro del tablero? Con alguna probabilidad, no son los obvios, Quique. Yo veo de la consulta del pacto histórico hoy, con la información que tengo hoy, si yo quisiera hacer una apuesta, la haría por María José Pizarro. Después en la otra, entonces estaría ella con Roy Barreras, Sí. como probablemente. En todo este tema del centro político, la figura que tiene quizás un mayor reconocimiento hoy es Sergio Fajardo. Del lado de la derecha la cosa está más complicada. Está más complicada. ¿Por qué? Porque no hay todavía una figura descollante. Vicky. Vicky, mi opinión es que se ha dedicado a pelear con todo el mundo y que yo no veo ideas claras en esa campaña. Ok. Y entonces, vamos a Senado, no te cerras a presidencia, tenemos Cambio Radical, y el otro partido que me dijiste, ¿cuál fue? Partido de la U, Cambio Radical, con Partido de la ofertas concretas que están ahí flotando. Yo no sé si me he demorado tanto que no sé qué pasará con ellas, pero bueno, ahí estamos. ¿Estás dispuesto a hablar más o menos de una unidad o de algunas reglas del juego para resultados inciertos como el partido de fútbol para diciembre, para armar un gran proyecto colectivo? ¿O crees que esto todavía es un tema de mesías? ¿O de Yo no egos? creo en los mesías, Eso sale siempre mal, ¿no? los personalismos políticos. Que si me preguntas a mí, yo creo que hay una agenda pendiente de la que nadie está hablando, cómo reconstruir los partidos políticos, cómo darles una base programática, cómo volver a las ideas, cómo acabar con esta cosa que yo he dicho a veces, que me preguntan, ¿en qué se volvió la política en Colombia? Para muchos congresistas, por ejemplo. ¿Qué es un congresista? En un caso prototípico, un arquetipo, es una persona que tiene un cargo en el Senado o en la Cámara de Representantes que le permite unos contactos con el gobierno, esos contactos con el gobierno les permiten conseguir unos recursos para volver a ser senador o representante. Eso tiene que cambiar. Así es. Cuando yo tuve mi primer contacto con el Congreso de la República, que fue en el año 2002, yo era subdirector del Departamento Nacional de Planeación, el Congreso era mejor, a pesar de que había esa acusación pues, paramilitares, pero estaba Carlos Gaviria, estaba Rafael Pardo, estaba Juan Camilo Restrepo. Las cortes también ¿Qué eran mejor figuras antes. nacionales hoy encuentras hoy en el Congreso, en el Senado? Dime una. Pocas, Muy casi pocas. ninguna. Sí. ¿Estarías dispuesto entonces a conversar con Sergio Fajardo en diciembre? No, yo estoy dispuesto a conversar con todos, no tengo ningún Con todos, problema. no tenés- pues claro. no tenés problema. ¿Cómo no vamos a conversar? Hay una gran paradoja del centro político y lo puedo decir como autocrítica, ¿no? Que hablamos de la tolerancia y el respeto, pero muchas veces es más difícil ponerse de acuerdo en el centro que en otro lugar del espectro político por los personalismos, porque como no hay un partido, no hay unas reglas de juego, hay que reinventarlas en cada ocasión, cada uno está pensando por qué el centro político no se une, porque no hay ni siquiera una noción de la fila india que existía antes. Sí. Todo el mundo tiene en mente una historia o una narrativa personal que dice, es que sabe que esta vez me toca a mí.
esta vez me toca a mí, dice Fajardo, porque yo he estado ya 3 años y he recorrido un camino y tengo la experiencia. Claudia López dice, no, esta vez me toca a mí porque esta ya estuvo, 1, 2. Pero Claudia es del centro. Pues se juntó con Sergio, fue su candidata a la vicepresidencia. Sobre ella existen todo tipo de teorías. A veces es el centro, a veces no. Muchas gracias, Alejandro, por esta conversación tan amena. Enrique, muchas gracias y gracias por el café. Y De la sierra, ¿no? De la Sierra de Santa Marta, de Pueblo Bello, de Mujeres, Santa Tirsa. Se exporta, y siempre lo digo en mis podcasts, a Suiza y a toda Europa. Un café de buen aroma, de buenas notas. A los espectadores de Café con Quique, los espero en el próximo episodio. Los invito a suscribirse al canal, a Café con Quique. Este no es un espacio de ideas cerradas, de conclusiones totales, sino de ayudar a pensar a país. Hasta el próximo sorbo. Hasta el próximo, Quique. Disfrute con tu próximo invitado y gracias por la invitación. En el corazón de cada hogar, en cada rincón donde el compartir y la alegría se encuentran, hay un ingrediente que brilla con luz propia. Se llama Oleoflores. En noviembre, todos los caminos conducen a las fiestas de Cartagena. Déjate envolver por su magia y su historia. Viaja con Facesar te lleva del 1 al 3 de noviembre. 3 días, 2 noches con bar abierto, paseo en chiva rumbera, alojamiento, transporte, alimentación, show nocturno. Toda una experiencia que no te puedes perder. Desde 909,000 pesos. Reserva ya. Marca al 323-292-1920. 317-402-1969. Estamos cumpliendo sueños. Vigilado Supersubsidio. Este podcast se presenta con el apoyo de Santa Tirsa, Confacesar, Oleoflores y Asoproacol.